presidente de la Asamblea, señor secretario general, señores miembros de esta organización. Hace exactamente 8 años, en este mismo ámbito y en este mismo estrado, el presidente de mi país, doctor Néstor Carlos Kirchner, apenas a 4 meses de asumir como presidente de la República Argentina, con apenas el 22% de los votos, manifestaba ante esta Asamblea y dada la situación de nuestro país, la República Argentina, que había caído en default en el año 2001, que tenía cifras cercanas a 1/4 de la población sin trabajo, cifras de indigencia y pobreza superiores al 50%, planteaba la necesidad, ya en ese momento, de la reforma de los organismos multilaterales de crédito, especialmente Fondo Monetario Internacional, y también de los organismos políticos de esta honorable organización. En cada uno de los 5 discursos en que hizo en esta Asamblea, como también en las 4 intervenciones, esta es mi 4ª intervención como Presidenta de la República, hemos realizado las mismas apelaciones en un mundo que ha cambiado sustancialmente desde aquí 2003, donde la República Argentina parecía ser una oveja negra, alguien díscolo y descarriado que había incurrido en el default por una conducta de incumplidores seriales. En realidad, habíamos sido víctimas de lo que yo denomino ser conejillo de indias de las experiencias de los años 90 de las políticas neoliberales. Mucho ha pasado de aquel momento de una Argentina que defaultió la deuda más grande, por lo menos hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, 160.000 millones de dólares. En estos 8 años, la Argentina ha reestructurado su deuda, haciendo una reducción del 160% que comprendía del PBI a menos del 30%. Los índices de pobreza e indigencia se han reducido a un dígito y todavía debemos seguir dando pelea. Tenemos un índice de desocupación que es uno de los más bajos de toda la serie y hemos completado el ciclo de crecimiento económico más importante en nuestros 200 años de historia. De nuestra región, la América Latina, países emergentes que hemos crecido en estos últimos años, Argentina ha encabezado el índice de crecimiento y está pagando regularmente su deuda sin recurrir a los mercados de capitales. Los números, no se los voy a decir todos, pero hay números que son muy elocuentes. En el año 2003 destinábamos un 2% de nuestro PBI a la educación y un 5% al pago de la deuda. Hoy la Argentina dedica 6.47% de su PBI a la educación y un 2% de su PBI al pago de la deuda. La situación en el mundo hoy es sustancialmente diferente. Tenemos numerosas regiones y países en severos problemas. La Argentina no pretende erigirse en modelo ni ejemplo de nadie, pero sí volver a ratificar la necesidad de formular claras reglas en materia de transferencias de capitales, en materia de especulación financiera. Muchos aquí que han intervenido y seguramente otros lo harán, se han quejado de la especulación financiera con commodities, sobre todo en el sector de alimentos. Señoras y señores, cuando uno observa el crecimiento del stock financiero global en relación al PBI global también, es decir, a lo que producimos en bienes y servicios el conjunto de los ciudadanos y empresas del mundo, puede advertir claramente el porqué
Estamos frente a un mundo donde la especulación parece no tener freno y trasladarse de un lado hacia el otro y de un país o de una región hacia la otra, afectando monedas, economías y también la vida cotidiana de los ciudadanos, destruyendo trabajos, impidiendo que tengan una educación digna, que tengan salud. Si uno observa la relación entre PBI global y stock financiero en la década del 80, esta era una relación de 1.1, es decir, había un stock financiero que era 1.1 vez igual a lo que producía el mundo en bienes y servicios. A partir de la década del 90 estas cifras se disparan geométricamente y se llega en el año 2008 a que el stock total financiero de activos financieros en el mundo sea 3.6 el PBI global. Ese formidable spread entre lo que produjimos, entre lo que lo producimos y lo que está en lo que yo denomino la economía del enter, porque en realidad si vamos a buscar estos activos son solamente apretar la regla de enter en una computadora y trasladarse de un lugar a otro, de una moneda a otra y producir una volatilidad como nunca se ha visto en los mercados y crisis recurrentes donde las bolsas suben y bajan todos los días, creando la destrucción de miles de trabajos, pero también formidables rentabilidades que alguien se lleva. Nosotros queremos reiterar una vez más, a la luz de nuestra propia experiencia, que reitero no pretende erigirse en modelo, la necesidad de que los organismos multilaterales de crédito trabajen muy fuerte en una regulación en materia de movimiento de capitales a nivel global y en materia de especulación financiera. Sin esto va a ser imposible alcanzar la tan mentada estabilidad en los mercados y por lo tanto abordar tanto de las economías emergentes que hemos venido sosteniendo el crecimiento de la actividad económica mundial como también de los países desarrollados. Es clave que esto sea entendido porque hoy puede ser especulación sobre los alimentos, ayer lo era sobre el petróleo y mañana lo puede ser sobre las pastillas de menta si esto da rentabilidad y coloca en un posicionamiento a estos capitales que se trasladan sin ningún tipo de control ni regulación de un lado a otro del mundo. En esto debo decir que cuando, como miembro del G20 en la reunión de Londres, se decidió inyectar una formidable cantidad de recursos financieros al sector precisamente financiero que tenía problemas, sostuve en aquella oportunidad que era necesario garantizar que esos recursos que se inyectaban al mundo financiero pudieran ser volcados luego a la economía real, a la economía concreta, para poder generar trabajo, generación de productos, de servicios. Lamentablemente seguimos en la misma situación porque más allá de cambios a los que califico absolutamente de cosméticos, no se ha profundizado en la regulación que es necesaria. Es más, las calificadoras de riesgo, grandes responsables de muchas de las cosas que han pasado, califican, por ejemplo, a la Argentina como una economía marginal y calificaban hasta hace muy poco tiempo a economías que están a punto de caer en default en deudas mucho mejor calificadas que la que tenía la Argentina. Se exige también entonces una evidente regulación sobre las calificadoras de riesgos que han tenido también una gran responsabilidad en la crisis que hoy vivimos en determinadas regiones y que obviamente va a impactar en todos los países. No nos pone contentos el haber acertado pedir durante tanto tiempo la modificación, la reformulación de los organismos multilaterales de créditos. Al contrario, creemos que debía ser una tarea que ya estuviera empezada, que ya estuviera formulada para precisamente poder evitar esto que estamos viviendo ahora y que para algunos son números en las bolsas, pero que para los otros son destrucción de esperanzas, de vidas. Y también
Y también decir, como lo decía el otro día con un colega cuando me tocó visitar Europa, que siempre las crisis económicas terminan impactando en los sistemas políticos. No hay posibilidades de profundas crisis económicas donde gente pierda su trabajo, donde millones caigan en la miseria, millones de personas pierdan su trabajo, su casa, su educación, su salud, sin que esto implique también profundas transformaciones políticas. Y cuando estas transformaciones políticas sobrevienen productos de grandes crisis económicas, hay experiencias que me evito comentar, han surgido totalitarismos muchas veces durante el siglo XX, productos de crisis que no han sabido resolverse adecuadamente desde la política. También pedir una vez más la reforma de esta importante organización que representa la multilateralidad, algo que hemos defendido consecuentemente siempre, la necesidad de un mundo más plural, más diverso y de democratizar los organismos políticos como Naciones Unidas y fundamentalmente su Consejo de Seguridad. Nosotros no compartimos la necesidad de ampliar los miembros permanentes, al contrario, creemos que es necesario eliminar la categoría de miembros permanentes y también eliminar el derecho de veto que impide realmente que este Consejo de Seguridad cumpla con la verdadera función que tuvo cuando fue pensado en un mundo bipolar, en donde era necesario el derecho de veto porque el mundo bipolar, el temor al holocausto nuclear, daba en ese derecho a veto de los miembros que lo integraban el equilibrio necesario para contemplar la seguridad de la humanidad. Hoy ese equilibrio está roto y ese lugar permanente y ese derecho de veto no son para defender la seguridad o la estabilidad universal, sino muchas veces para posicionamientos de los miembros que los integran y que hacen ejercer su derecho. En el último discurso en que intervine aquí, creo haberlo terminado pidiendo que me gustaría mucho que este año Palestina tuviera el lugar número 194 en el concierto de Naciones Unidas. Mi país, la Argentina, como la mayoría de los países de la América del Sur, ha reconocido al Estado de Palestina. Yo creo sinceramente que impedir el ingreso de Palestina puede ser visto tal vez por algunos como algo beneficioso para el Estado de Israel, pero déjenme decirles desde la autoridad que nos da ser un país que ha sufrido el flagelo del terrorismo internacional, que impedir que Palestina forme parte de esta asamblea es seguir dándole coartadas a los que ejercen el terrorismo a nivel internacional y que encuentran en este desconocimiento precisamente una de sus falsas argumentaciones para incurrir en sus crímenes. Creo que la no inclusión de Palestina en este año, lejos de dar mayor seguridad y estabilidad al mundo, va a crear mayor inseguridad y condiciones absolutamente desfavorables para lo que debe ser el prestigio de un cuerpo que debe representar los intereses de todos los ciudadanos globales.